Bueno, analizando ya la tercera etapa de la producción artística de Goya, eh, después de la etapa de los cartones, de de la corte del rey Carlos IV, pues destaca de manera indudable pues, la pareja de cuadros, el 2 de mayo, o la carga de los mamelucos y los fusilamientos, ¿vale? Del 3 de mayo. Popularmente denominados los fusilamientos, aunque el título original pues, eran los fusilamientos del 3 de mayo en la montaña del Príncipe Pío. Estas dos obras, que relatan un hecho histórico acontecido en la ciudad de Madrid en el 2 y el 3 de mayo del año 1808, están pintados por Goya no en ese año, sino 6 años más tarde. ¿Vale? Estamos hablando de la Guerra de Independencia, de cuando las tropas francesas se adentraron en España por medio de Napoleón, para dejar rey a su hermano José. Hubo una revuelta popular, ¿vale? Tomaron la ciudad de Madrid, el pueblo de Madrid de manera heroica se rebeló contra el ejército francés. Hubo momentos de calma, pero luego al final la calma, como pasa en estas situaciones, pues se vino en cargas, no policiales, sino por medio del ejército francés, que bueno, tenía a sus servicios pues a egipcios, denominados mamelucos, que cargaron ferozmente contra el pueblo español. Esto se relata en los primeros cuadros que estamos analizando, el 2 de mayo, o la carga de los mamelucos, donde se ve esa expresividad, ese dinamismo en las figuras de tanto de los españoles como de los mamelucos, esos egipcios a las órdenes de los franceses que luchan ferozmente contra la insurrección del pueblo español. Si os fijáis, pues al fondo de la obra se puede ver la silueta de la zona del centro de Madrid. Seguro que os llama la atención pues algunas pequeñas rasgaduras de la parte izquierda de la obra, que hace mención a un problemilla que sufrió este cuadro en el traslado durante la Guerra Civil. ¿Vale? Sufrió un pequeño percance y su pareja, los fusilamientos, aunque llevó la peor parte esta obra, y se tomó pues la decisión de, un poco como esa pintura se levantó, pues de pintarla con un color para que no distorsionase, para que la vista no nos fuese ahí en un primer momento, ¿vale? Como os comentaba, esta pintura, junto con la de su pareja, el 3 de mayo, de los fusilamientos, se encuentran en el Museo del Prado. Son dos obras de enorme tamaño, exactamente igual, y que a nivel divulgativo habría que verlas y presenciarlas a la vez. Son dos obras que, si en la etapa anterior de la familia de Carlos IV estábamos hablando de una fotografía familiar, una escena costumbrista como el quitasol, aquí estamos hablando pues probablemente una foto, no es una foto, es un cuadro, una foto de guerra. Podríamos estar hablando de un conflicto bélico que esté pasando en la actualidad, y un reportero gráfico que nos esté sacando una instantánea de ese momento atroz y feroz de los acontecimientos que están sucediendo. Su otra pareja de cuadro, o sea, de esta serie, como os decía antes, pintada por Goya, ahí hay gran disputa de si presenció o no presenció estos acontecimientos. Probablemente no los presenciara. Están pintados 6 años más tarde, 1814, después de que los franceses hayan abandonado España, y pidiendo por medio de correspondencia pues el permiso para poder pintar estos cuadros. En la época, en el cuadro de los fusilamientos, podemos ver lo que pasó después del día 2. El día 2 hubo una carga del ejército francés, y con un poco de represalia
se cogió a diferentes personas españolas, se las llevó hacia las afueras de Madrid, en aquella época las afueras de Madrid, Príncipe Pío, y se los fusiló. Un poco para contener esa rebelión del pueblo español. En este cuadro, uno de los cuadros más emblemáticos de la pintura española, un cuadro que siempre que hablemos de un conflicto bélico siempre lo vamos a sacar junto con el Guernica, esas dos obras que nos hablan de eso, de darle un poco la vuelta a cualquier situación bélica y convertirla en un ambiente más pacífico. Este cuadro relata pues un dramatismo considerable de la época. Tanto él como su pareja, el 2 de mayo, van a influir decisivamente al movimiento romántico francés. Acordaros de obras como Libertad guiando al pueblo, como La balsa de la Medusa, obras del romanticismo francés que están claramente influenciadas por esta obra de Goya. Por eso Goya, desde un punto de vista artístico, es una persona que va a influir ya al romanticismo. No, Goya no es un pintor romántico como tal, pero influye decisivamente al sentimiento nacionalista, patriótico y a nivel artístico y pictórico, a ese dramatismo, esa expresividad, esa fuerza y carga en sus personajes a movimientos como el romanticismo, como os decía, y también por el tipo de pincelada a otros movimientos como el impresionismo, como el expresionismo, como el surrealismo, movimientos de vanguardia. Por eso Goya es la figura clave del siglo XIX, del cambio que se va a producir a nivel ya universal, a nivel político, a nivel social, pero sobre todo a nivel artístico, algo que empieza con Goya a principios del XIX y que hacia finales del XIX va a empezar con el primer movimiento íntegramente contemporáneo que va a ser el impresionismo. Centrándonos en esta obra, pues vemos a un pelotón de fusilamiento francés, de los cuales no se le conoce el rostro. Es como un símbolo es una máquina de matar, es un tanque de guerra formado por diferentes personajes que no se ven. Después de la parte española, destaca ese personaje principal que, si nos damos cuenta, está desproporcionado. Ese personaje está de rodillas, está desproporcionado a propósito por el artista. Si se pusiese de pie sería bastante alto. Lo que pasa que Goya lo que quiere es enfatizar de manera indudable ese personaje que es el personaje principal de la obra, de la escena. Está descentralizado, no se encuentra en el eje de la mitad, pero está iluminado por ese foco de luz artificial, esa camisa blanca que refleja toda esa luz, y que desde un punto de vista a nivel de iconografía cristiana es un personaje que se puede relacionar un poco con la muerte trágica de Jesús, según la religión católica. Esos brazos puestos en forma de cruz. Si viésemos la obra en directo, nos daríamos cuenta que en las palmas de las manos de este personaje aparecen pues unas llagas que pueden aludir a los clavos de la trágica muerte de Jesús según el cristianismo. ¿Vale? Después destacan otra serie de personajes, cura, otro personaje que están muertos, que yacen, de los cuales está bastante bien documentado, ¿vale? Dentro del archivo de la propia Comunidad de Madrid. Esos tonos ocres en una primera etapa de Goya que se convierten en tonos mucho más sombríos en gran parte de la escena de esta obra, en grandes contrastes. Recordamos ahora esos contrastes tan directos de la época barroca, de la pintura de artistas como Caravaggio o en la primera etapa de Velázquez. Me gustaría también recordar en esta obra, si tuviésemos la oportunidad de verla en directo, porque muchas veces por medio de la fotografía
pues bueno, te haces una idea de cómo son estas obras, pero realmente el hecho de verlas en directo da un plus más a todo esto. Nos daríamos cuenta, si nos acercásemos a la obra, nos daríamos cuenta que se ven claramente las pinceladas del propio artista. Algo que a nivel artístico a veces bueno, sobre todo cuando trabajas con niños que están obsesionados de que no se noten las pinceladas y demás, Goya ya supo empezar a ver que el uso de esa pincelada bastante suelta, que nuestro propio ojo, desde una cierta distancia, fusiona, no nos damos cuenta de eso, ya supo ver eso a principios del XIX, cuando los impresionistas, como os comentaba, el primer movimiento íntegramente contemporáneo, lo radical de su pintura va a ser eso, el utilizar pinceladas de colores superpuestas que nuestro ojo, desde una cierta distancia, va a fusionar. ¿Vale? No el tema en sí, como es el caso de Goya, sino realmente la temática de lo que va a ser el impresionismo, va a ser en cómo está pintado. Por eso Goya es una figura clave para entender todo lo que va a pasar en el mundo del arte y en el mundo de la pintura 50, 60, 70, 80 años más tarde. ¿Vale? Y directamente con el romanticismo, que es un movimiento que surge pocos años después de la realización de estos cuadros. Bueno, si seguimos con Goya, pues bueno, nos encontramos en la última etapa de su producción artística, denominada Pinturas Negras, donde se pueden ver, pues bueno, son 14 o 15 obras que se conservan en el Museo del Prado, en una sala. Son obras que realizó Goya en su casa, situada a las afueras de Madrid, denominada la Quinta del Sordo. Se extrajeron de las paredes y bueno, por un proceso se las trasladaron a lienzo y se pueden contemplar en el Museo del Prado. Son obras que, desde mi punto de vista, totalmente atemporales, totalmente fuera cronológicamente de la época que las realizó. Parecen obras realmente de vanguardias. Particularmente estaríamos hablando de principios del siglo XX, o sea, movimientos como el expresionismo. Lo que os comentaba, la pincelada típica de Goya, esa pincelada suelta que se deja empezar a ver en el 2 de mayo, en el 3 de mayo, en los fusilamientos, con las pinturas negras, denominadas así pues, por la carga del color negro, se ve un tipo de pintura donde la pincelada es totalmente literal. 4, 5, 6 pinceladas configuran un rostro. Es un ambiente tenebrista también, donde cuadros como estos dos personajes que ves en la imagen, de forma calavérica, están configurados por unas pinceladas muy sueltas, muy rápidas, muy directas, y su nivel expresivo es mucho mayor que en otras obras. Realmente pintar esto de esta manera, primer cuarto del siglo XIX, tuvo que ser complicado. O sea, la obra que nos atañe, Saturno devorando a su hijo, una obra, bueno, mitológica que realmente el dibujo, las pinceladas dan hasta es medio, casi podríamos denominarlo gore. Es una obra mitológica que, bueno, habla, como sabéis, de que Saturno se devora a sus hijos para que no lo sucedan en el trono. Ese ambiente tenebrista, claroscuro y expresivo, lo coge Goya pues, con muy poquitas pinceladas. Y nada, Goya, pues finalizando Goya, podéis ver un poquito el análisis, la evolución de la pintura de este artista, uno de los mayores artistas de todos los tiempos, que como os digo, es la clave para entender el romanticismo, es la clave para entender el impresionismo, el expresionismo, es la clave para entender pues, la pintura que se va a desarrollar en el próximo siglo, tanto en España como en el mundo.
es un artista junto con Velázquez que el propio Pablo Picasso supo enmarcar como uno de los grandes, como una de las grandes influencias. Y así como última anécdota, seguro que todo el mundo conoce el Guernica. Bueno, pues si nos situásemos en el Guernica, en el personaje aparece a la derecha del mismo, podríamos ver la relación existente entre el personaje de los fusilamientos del 3 de mayo de Goya y el personaje de la derecha del Guernica de Picasso.